Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Ya regresamos y que nadie se quede afuera. Ya volvimos y no queremos que absolutamente nadie se quede fuera. Hola Analu, ¿dónde estás tú? Hola Laura, ando aquí en el avión. Para los que no saben, Analu se casó y hoy está viajando rumbo a su nueva residencia en Israel. En Profesoras Conversando apoyamos la reforma universitaria y los cambios de estructura que se llevaron a cabo en los últimos 20 años. Nosotros siempre motivamos a nuestros alumnos a que vayan a clase y luego vengan a Profesoras Conversando. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Hoy tenemos invitada a Hilda Ampuero. Ella, MBA y máster en Dirección de Gestión de Equipos en curso. Es licenciada en Educación Especial del Programa Académico de Discapacidad Intelectual. Tenemos dos universidades que están dictando la carrera de Educación Especial, que es realmente muy valioso, pero sin embargo, desde las carreras de educación regular se está llevando ya la educación inclusiva, que es lo que está en nuestra ley, ¿no? Todas las escuelas regulares tienen que ser inclusivas. Todo está en el querer. O sea, si es que tú ves que alguno de tus estudiantes tiene una necesidad educativa especial, diferente, como docente vas a querer poder llegar a todos. Todos aprendemos de maneras diferentes. Por eso es que a veces cuando las personas dicen o se refieren a las personas con discapacidad como personas con habilidades diferentes, no es un término que necesariamente sea el adecuado. Quizás suene mejor, pero no es el adecuado. Enfocándonos en las diferencias que tenemos todos, tengamos la condición que tengamos, entonces desde ahí parte también la necesidad del docente de poder llegar a todo. Los maestros siempre tenemos que ser creativos. Jorge Juárez es abogado y Daniel Tucto es ingeniero. Ambos son amigos, están apasionados por la historia, los podcasts y la educación. Y a través de su Stalkers comparten eventos y temas históricos de relevancia universal. Nosotros utilizamos el podcast como forma de divulgación cultural histórica en Por las Rutas de la Curiosidad y como una herramienta educativa en Stalkers. Sin embargo, el podcast en realidad puede abarcar distintos temas y temas muy específicos, y de hecho se diferencia muy bien de la radio a partir de eso, porque como sabemos la radio abarca temas bastante complejos, bastante ambiguos incluso, porque tiene un público de llegada masivo. En cambio el podcast tiene una llegada de un contenido de nicho. Hablar de historia no tiene que ser algo que se tiene que hacer desde un ámbito muy académico, demasiado formal y acartonado. No, la historia es interesante y lo puedes hablar con cualquier persona, y como también lo decimos, siempre la historia está en todas partes, ¿no? Y eso es algo que quizás queremos también dar a entender con Stalker, tratar de mostrar o de despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes y también, ¿por qué no?, del docente. Tenemos a Claudia Ramírez, quien es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es consultora y tallerista en temas de participación ciudadana, incidencia legislativa y políticas públicas. El docente es un líder. Yo creo que ejerce liderazgo. No necesariamente tiene que ser un liderazgo jerárquico como normalmente se entiende en ser un líder como tal, pero desde un proceso empático e inclusive de personal, ¿no? No necesariamente aislarse o generar un desenlace entre el profesor o la figura del profesor y las y los alumnos, ¿no? Sino creo que justo en estos momentos de pandemia y en estos momentos de salubridad o de crisis de salubridad, pues las personas y principalmente los alumnos que están en edades de juventud y que seguramente estarán pasando por distintas etapas, pues también están buscando algún tipo de reflexión y algún tipo de figura en la que se puedan recargar en cuestiones de autoridad, ¿no? O sea, justamente este acompañamiento, no necesariamente técnico, pero sí personal. Hoy hemos invitado a Carlos Torres Ravelo, quien es un profesor especialista que además ha escrito un libro sobre alfabetización audiovisual y mediática. El proceso de alfabetización es enseñarle a personas a leer y escribir cualquier código. Podemos enseñar a leer y escribir un idioma, como también podemos enseñarle a leer y escribir códigos audiovisuales a personas que los ignoran. Hay una cosa que a mí me pasa bastante y que siempre nos jala a la vista la pantalla, pero no tenemos en cuenta comunicación. Que la cámara está ahí. La cámara está acá. Y cómo yo libro la cámara poniendo mi dedo. Y tú quieres ver a tus alumnos. Yo, por ejemplo, quiero ver acá, pero en este momento no estoy. Y yo tengo... Si no veo la cámara, es una falta de respeto para tu interlocutor a nivel de comunicación. Es como que me estés hablando y estoy con el celular al costado, ¿no? Entonces es lo mismo. Y eso es lo que hacen los profesores. Y yo lo que hago es colocar una foto
de una persona que yo quiera, una persona que me genere confianza, ¿no? Y lo pongo y le hago un huequito, lógicamente, para que no tape la cámara, y pongo encima de la cámara. Y cuando estoy hablando a esa persona, Buen y, ya truco. no me jala la vista, lo que sucede en la pantalla, el PowerPoint o las personas que también están con las cámaras. Nosotros tenemos que procurar eso en clase, tratar de involucrar los 5 sentidos para que esto sea un poquito más entretenido para los chicos que son más impacientes que nunca. Vamos a seguir hablando de cómo desarrollar ciudadanía con la invitada que tenemos el día de hoy, Jennifer Lopera. Jennifer es licenciada en Filología e Idiomas, tiene una maestría en Antropología Social y es doctora en Educación. Trabaja en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Que uno de los privilegios de ser docente es ver a alguien convertirse cada vez más en sí mismo. Entonces, uno de los que hicieron, por ejemplo, fue este asunto de cómo la publicidad nos da una idea de que la ciudadanía es consumo. Es decir, tú existes en tanto consumes y en tanto consumes ciertas cosas de ciertas marcas. Y a mí por lo menos me pareció, de verdad me sentí muy orgullosa de mis estudiantes porque a mí por lo menos me está preocupando esa noción de ciudadanía. Me preocupa que pensemos que los derechos se compran, me preocupa que pensemos que este consumo descontrolado, poco reflexivo, poco responsable con el planeta y con el medio ambiente, lo entendamos como una manera de ser ciudadanos. Porque nos parece que es muy importante compartir y entender y aprender de la percepción de los estudiantes sobre su educación, sobre cómo la reciben, sobre qué expectativas tienen, sobre cómo la han ido viviendo en este contexto en el que estamos. Para ello conversamos con Gonzalo Bueno, un estudiante que está culminando este año la carrera de Economía, escribe artículos periodísticos, es asistente de prácticas y está tan apasionado por la educación como nosotras. Yo como alumno también viví profesores que no tienen la cámara prendida, que mostraban una pizarra o una presentación, pero los profesores que sí se mostraban, y fue alucinante, fue un cambio completamente radical. Hay esta triste dinámica de cuando siempre hay estos grupos de con quién me matriculo, y ahora la lógica es, me matriculo con el profesor que corrija mejor o más fácil, más bonito, y veo las grabaciones del profesor que dicta más chévere, entonces tengo lo mejor de dos mundos. Hay una especie de lucha por estos grupos, pero no tiene por qué ser así. El profesor tiene que ser capaz de justificar que el alumno vaya a su clase, dar más, enseñar y hacer que el alumno se apasione y crezca. Pero también el alumno tiene que comprometerse a llevar ese camino por el profesor. El profesor tiene que llevarlo de la mano al alumno, pero el alumno tiene que dar los pasos. El día de hoy estamos con Grecia Cáceres, que es Brand Manager en la Universidad Autónoma, es administradora de empresas por la Universidad San Ignacio y marketera por la Universidad Científica del Sur. Nuestro CV es nuestra carta de presentación. Entonces, algunas personas cometen el error de tener un CV estándar y ese CV lo mandan a cuanto correo vean, ¿no? Y postulan con ese mismo CV a todos los puestos laborales. Y eso es un gran error, porque nosotros justamente tenemos que adaptar y hacer un CV ad hoc para algún puesto de trabajo puntual que queremos postular. En ese sentido, mi recomendación siempre es dejar los cargos que estén relacionados al puesto que queramos postular. Existen muchas personas que, por ejemplo, se inician en el área logística y por azares de la vida terminan en el área de finanzas. Si estás postulando a un puesto de jefe de finanzas, no hace sentido que pongas toda la experiencia, toda la trayectoria en logística, porque obviamente no está relacionado. Por ahí que se puede mencionar experiencia en áreas logísticas, porque eso también va a sumar como una fortaleza. Sin embargo, yo no sugiero que se coloque toda la experiencia, al menos si es que esta no está relacionada netamente con el puesto al que nosotros estamos postulando. Me parecía sorprendente verlos tan despiertos y preguntándome y participando, ¿no? Pero claro, conforme pasaban las semanas y conforme pasaba, ya sabíamos que no volvíamos en mayo, sí vi que, de hecho, emocionalmente fue un golpe, ¿no? Fue un golpe que tal vez había que motivarlos más, ¿no? Y tenías que, tú como profesor tenías que ver qué actividades hacer para motivarlos a que ellos respondieran, ¿no? Motivarlos para que ellos respondieran igual como respondían en el presencial. Patricio Valderrama, que es geólogo y tiene un doctorado en ciencias, es investigador de procesos que causan los desastres de origen natural
Es profesora en la Católica sobre investigación científica y elaboración de una tesis y no morir en el intento, y se describe a sí mismo como buena gente hasta que lo conoce, ¿no? Y el peor escenario posible era justamente cuando la mayoría de la población estaba en sus viviendas, porque las viviendas en Lima, el 70% de ellas son inseguras, ¿no? Que durante un sismo uno tiene que ir a la zona de seguridad interna, ¿no es cierto? Esa pintada de verde en las columnas, en las vigas, ¿no? Si vives en un edificio, la zona más segura es cerca a la caja de los ascensores, ¿no? Entonces, si salen de los departamentos y se paran cerca del ascensor, esa es la columna vertebral del edificio, es donde está su centro de masa, pero si estás en una casa de 1 o de 2 pisos máximo, lo mejor que puedes hacer es salir lo más pronto posible. Ahora es cuando se ve la necesidad no solamente de hacer ciencia, sino de hacer buena ciencia y ciencia útil para las personas, para las comunidades. La SUNEDU ya comenzó a doblar los tornillos para una educación mínima de calidad. Mínima, la palabra mínima es grande, ¿no? Ya el siguiente paso es comenzar a formar a las niñas y a los niños científicos del futuro de este colegio. Yo creo que mi mejor recuerdo navideño fue en el 2017, cuando no estaba en Perú, pues estaba haciendo mi maestría acá, y me acuerdo que andaba todo palteado porque pensé que iba a ser una Navidad triste, ¿no? Porque estaba solita, sin mi familia, ¿no? Y estábamos en plena maestría y la mayoría de mis compañeros eran judíos, por ende no celebraban la Navidad, ¿no? Y me acuerdo que una chica dijo, hay que jugar el amigo secreto. Entonces ahí empezó como que toda la onda navideña, porque la clásica es el amigo secreto, pues, ¿no? Entonces jugamos el amigo secreto. Y la noche del 25, pues yo le iba a pasar en mi casa, ¿no? Porque, o sea, en mi departamento. Y un chico que era de mi maestría, que también era cristiano y todo, me dijo, oye, estoy haciendo una cena con unos amigos por Navidad, ¿no quieres venir? Y yo, ya, ¿no? Entonces me crucé toda la ciudad donde él estaba con sus amigos y todo, y pasamos la Navidad, o sea, pasé la Navidad, pues en familia, ¿no? Con toda la típica cena navideña, en una casa decorada. Y me gustó bastante porque, pues, a pesar de que pensaba que le iba a pasar mal por estar sola, la pasé bonito, ¿no? Y fue interesante tener ese recuerdo navideño. Les deseamos a todos unas fiestas navideñas y que el año 2021 venga cargado de muy buenas noticias para todos los que estamos aquí, los que nos están viendo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud con todos los que nos ven! ¡Salud!